Con este buen rollo empezamos nuestro espacio de psicología con Héctor Martínez, a quien ya tenemos en el estudio de Torrevieja Radio. Gertrude, saluda a la cámara. Está bien. Hombre, yo no oía nada. Yo estaba con mis auriculares puestos, yo no escucho nada. Yo he dicho empezamos. He dicho empezamos. Pero nosotros estamos despistadillos un poco. Bueno, vamos a tener que volver a jugar a las sillas, que siempre se nos olvida comentarlo. A ver, bueno, habla, a ver, lo he oído bien. Sí. No, lo has oído bien porque estaba sin micro. A ver, ahora. ¿Se escucha ahora? Sí. Te voy a pedir que te pongas en este, a ver si ese nos suena. No, porque pero ese no ¿sí? ¿Te ha lo sonado? he apagado para que no sonara. no. ¿Está bien A aquí ver. en este? Sí. Ahora muy Sí, bien. muy Mejor. bien, Muy bien, perfecto. Héctor. Así estáis cara a cara otra Claro, vez. porque hoy me Mejor he aún. puesto así de lado, hoy me lleva loca, voy así. Es para que hagas Para que deporte. mueva el cuello, No, para que hagas Hacer por mi deporte. bien, no sé. Me ha dicho Héctor fuera de micrófonos que el deporte es súper importante y que tenemos que tenerlo ya como una parte de la rutina diaria. Entonces lo has hecho por mi bien. Claro, yo todo lo hago por tu bien. Bueno, ahora vamos a ponernos Sobre todo serios. esos pasteles, sí. Eso ha sido cosa de mi madre. Vamos a ponernos serio porque hoy, 30 de noviembre, y desde el año 2012, por iniciativa de unas administradoras de una página de Facebook, que buscaron una vía para apoyarse a sí mismas y apoyar a otros a recordar la lucha de las personas que se enfrentan a los trastornos alimenticios, pues cada 30 de noviembre desde entonces se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, y hemos querido aprovechar que Héctor Martínez, que es psicólogo, como muchos saben, él es quien lleva este espacio de psicología semanal. Queríamos abordar con él porque creo que los trastornos alimenticios, Héctor, corrígeme si me equivoco, son de esos que quizás es muy difícil detectarlo porque hay personas como que lo ocultan muy bien o simplemente te dicen, no, es que estoy a dieta, y eso lo vemos como algo normal, y a lo mejor hay un trasfondo que en ese momento no somos capaces de ver, pero que puede suponer un trastorno, una grave enfermedad. Claro, sí, como bien has dicho, muchas veces son muy difíciles de detectar porque o la persona no es consciente o no lo quiere admitir, ¿no? Entonces, yo creo que ahora también está haciendo muchísimo daño, las redes sociales, por ejemplo. Uh-huh. Aquí al final influyen diferentes factores, no solo es a nivel genético como se puede pensar, sino sociocultural también, al final el ambiente, son diversos factores, ¿no? Pero sí que, tiene mucho que ver lo que comentas, el no reconocerlo o el no percibirlo, ¿no? Porque a veces pasa desapercibido, o como estamos tan acostumbrados a la excelencia, sobre todo en las mujeres, ¿no? La prevalencia es más alta en las mujeres. Estamos acostumbrados a cuerpos esculturales, a las imágenes de las influencers, ¿no? Muy delgadas, a retocar las fotos, etcétera. Entonces todo esto puede llevar también al aumento de los trastornos. Yo quería hacerte una pregunta, no sé si tiene que ver o no, respecto a la anorexia, al trastorno de la anorexia. Yo he conocido a algunas personas y la casualidad que el perfil era muy similar, que son personas muy exigentes con ellas mismas, tanto en el tema dieta, en el tema deporte, en el tema estudios, o sea, no se conforman con un 7 o un 8, son muy exigentes y a la vez pues tienen ese trastorno, como estamos hablando en este caso de anorexia, pero ya te digo que me llamaba la atención que los perfiles eran muy similares. Sí, a ver, esto sí que es una característica, el ser muy exigente, porque el exigirse mucho también a nivel físico con nuestro propio cuerpo, ¿no? Yo creo que ese es el problema, ¿no? Porque podemos ser exigentes en diferentes ámbitos y eso nos puede traer buenos resultados y es muy conveniente, pero aquí, claro, por supuesto que es un problema, ¿no? Porque al final tenemos una visión distorsionada también de nuestra propia apariencia y tenemos que dejar de lado, pues al final esta conducta. A veces, como no somos conscientes, muy importante aquí también el apoyo familiar, ahora lo comentaremos. Bueno, de hecho, hay distintos trastornos, como bien ha dicho Gertrude, por un lado la anorexia, luego la bulimia, algunos otros que desconozco quizá los nombres técnicos, pero sí que es verdad que a mí me preocupa personalmente, Héctor, porque también suelo trabajar con adolescentes y demás, la influencia que, como bien dices, de las redes sociales, ¿no? Porque se ha puesto muy de moda, sobre todo en TikTok, vídeos tipo lo que como en un día, ¿no? Y en esos vídeos hay personas que se alimentan de manera muy sana o algunos incluso de manera, no sé, muy calórica, pues porque están en un proceso de gimnasia donde necesitan quizá ingerir más calorías, pero luego hay otras personas que lo que hacen es que como en un día para perder peso, y vemos en las imágenes que a lo mejor en la suma total de calorías del día no llega a las 500.
Y claro, hay mucha preocupación, incluso hay nutricionistas que contestan o psicólogos que también contestan por la misma red social y les explican que eso no está bien, que comer 500 calorías al día no es sano. Y encima lo que hacen esas personas, si vemos esos vídeos, suelen tener millones y millones de likes, millones y millones de visitas, y no me extraña que personas que pues en una edad muy joven, con 13, 14 años, que sean fácilmente moldeables, sigan estas pautas. Claro, al final es muy recomendable también la opinión tanto de los psicólogos como de los nutricionistas, al final todos los expertos, porque aquí para tratar estos trastornos hace falta también un equipo multidisciplinar, no solo psicólogos sino médicos también, nutricionistas, al final es un trabajo conjunto de todos para abordar esta problemática. Entonces yo creo que el visibilizar esto para mí ya no debería ser ningún orgullo, porque al final ellos a lo mejor tienen, como digo, la visión distorsionada un poco de las calorías que necesitan. Estamos hablando de prácticamente desnutrición, ¿no? Estamos viendo también muchas muertes ocasionadas por tanto suicidios como incluso desnutrición con estos trastornos. La prevalencia es más alta en los adolescentes. Hay unas 400.000 personas que sufren estos trastornos en nuestro país, pero 300.000 están entre los 12 y los 24 años. O sea, el problema sobre todo está en los adolescentes. Y el problema también viene muchas veces de la presión social que tienen sobre todo las mujeres por tener una imagen perfecta a nivel físico, donde no llegan a entender muchas veces, yo esto siempre se lo comento también cuando voy a los institutos, por ejemplo, que la autoestima no tiene nada que ver con el aspecto físico, con la apariencia física, porque es algo que nosotros no podemos controlar. Claro. No hemos hecho nada para tener estos cuerpos, realmente nos han llegado un poco por genética, por casualidad, y lo que sí que podemos controlar, por supuesto, es la conducta, nuestro comportamiento hacia los demás y hacia nosotros mismos también. Luego también en algún espacio de nutrición hemos recordado testimonios o ejemplos de personas cercanas, y yo recuerdo uno con especial miedo, porque sinceramente este tipo de testimonios lo que me da es miedo. Era una chica muy joven que le daba miedo lavarse los dientes porque decía que la pasta de dientes tenía calorías. O sea, llegó hasta tal punto esa obsesión que ni siquiera se lavaba con pasta de dientes, utilizaba quizá un jabón normal o solo agua porque la pasta de dientes decía que sabía bien y que si sabía bien tenía que tener algunas calorías. Bueno, de todas maneras la pasta de dientes es algo que no vas a ingerir también, normal, al enjuagarte luego la vas a expulsar también. Estamos, viendo un ejemplo extremo, ¿no? De hasta dónde podemos llegar con este tipo de trastornos, o esta obsesión, ¿no? Por al final controlar las calorías, por no ganar peso. Entonces, estamos hablando de un trastorno mental que hay que tratar y que el proceso es largo. Esto no, para superar este trastorno no vamos a hacerlo en un mes ni en 2 meses. Normalmente vamos a necesitar. Es un proceso largo y que requiere ayuda de diferentes profesionales y debemos, pues eso, ser conscientes de lo que nos ocurre, ponernos en buenas manos y a partir de ahí, pues entre todos solucionarlo. Y otra cosa que me gustaría hacer hincapié, porque hay veces que nosotros mismos, sin darnos cuenta, podemos generar ese problema de autoestima o incluso incitar a que esa persona se sienta peor consigo misma. Comentarios tales como: te veo más delgada, así estás más guapa, o qué bien que hayas perdido peso, o a personas que ya tienen sobrepeso decirle: jolín, con lo guapa que eres, si fueses más delgada. Hay personas que por genética tienen sobrepeso, no sabemos si comen bien, si comen mal, se ha generado esa gordofobia, ¿no? Que también se ha puesto muy de moda el término, de decir, no, es que si está gordo seguro que come mal, o si ya vemos a una persona con sobrepeso comiéndose una hamburguesa, vamos a ir a juzgar y a decir, mira, está comiéndose una hamburguesa, cuando si vemos a alguien que pesa 50 kilos o 60 kilos, ya no nos metemos en lo que come o lo que no, si es sano o no. Claro, esto que comentas lo quería comentar yo también, es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, no sé en qué porcentaje, pero en muchísimos casos estos trastornos se desencadenan por este tipo de comentarios y al final son de personas cercanas o de amigos íntimos o de la familia, la propia familia también, ¿no? Padres a lo mejor muy exigentes. Lo que comentaba Gertrude, por ejemplo, en deportistas, aparte de la exigencia, en deportistas se dan más también estos trastornos en bailarinas, por ejemplo, en gimnasia rítmica, en este tipo de deportes muy exigentes a nivel físico también se suelen dar. Las modelos, por ejemplo, también lo pueden sufrir. Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado con lo que le decimos a las personas, porque si son personas ya de por sí que se preocupan mucho por el peso, por su físico, sí, claro, pues entonces le estás haciendo daño y lo que hace es, Y también existe otro, hay muchos, como decía Claudia, que no tienen nombre, esas personas que cogen y de momento y comen mucho, un atracón que llamamos, ¿no? Sí.
y que luego pues al día siguiente ya come normal, pero en ese momento se ha dado un atracón. Sí. O no come, también, claro, las hay. Sí, en anorexia hay dos tipos y en bulimia también, si puede ser restrictiva o puede ser purgativa, ¿no? Entonces en algunos casos, pues en la bulimia, por ejemplo, se dan esos atracones, en un tipo de anorexia también se dan esos atracones, en la bulimia quizás no les importa tanto al final el físico, ¿no? Como en la anorexia quizá, o no se preocupan tanto, pero al final estamos hablando de trastornos muy graves y que claro, pueden llegar a la muerte. Sí, pueden llegar a la muerte y que deben tratar, porque si no, pues eso, pues al final el problema va a seguir ahí y no sabemos hasta dónde puede llegar. Siempre hay un trasfondo detrás, ¿no? O no siempre. ¿Un trastorno a qué te refieres? ¿Un trasfondo dices? Sí, me refiero. ¿A nivel genético dices, cultural o a qué te refieres? Sí, a que tenga algún problema psicológico. Sí, emocionales también y psicológicos, claro. Sí, por supuesto que estoy pasando por algo y entonces un momento de decir, me he dado, pues voy a comer de más o precisamente todo lo contrario, lo que estamos diciendo, que hay algo, hay un... Sí, siempre hay algo, por supuesto, detrás. Son diferentes cosas que pueden influir, ¿no? Pero muchas veces también lo de los atracones puede venir por falta de control, aparte de los impulsos, de las emociones también, ¿no? Porque, o la anorexia nerviosa, a lo mejor, ¿no? Estamos muy nerviosos y nos puede dar a lo mejor un episodio de atracones, y luego muchas veces en la bulimia pasa pues que a lo mejor luego devuelven, ¿no? O, en fin, quieren expulsar la comida, el arrepentimiento luego viene también, la ansiedad, al final, todas estas emociones, la depresión, emociones negativas que nos pueden venir, y a veces es esa falta de control también lo que nos hace pues eso, al final seguir con el trastorno y no superarlo, que es importante el control emocional. Yo quería resaltar dos cosas respecto a lo que comentáis. Esto es un poco tertulia, ¿no? Lo que tenemos hoy. Respecto a eso que decías de los atracones, la sensación que yo he tenido con los casos cercanos es que también es un poco por vergüenza. Es decir, ya tienen una antesala de que se sienten mal consigo mismo, y aquí incluso me puedo llegar a incluir en algún momento de mi vida que me he podido sentir así, y les da vergüenza comer en público porque saben que será juzgada, pues porque si tienen sobrepeso o porque si no tiene un cuerpo normativo o no entra en una talla 36 o 38, ya piensa que si la ven comiendo en un restaurante, pues a lo mejor unos nachos con queso, ya la gente, miren qué pasa, no come durante todo el día a nivel social, nadie lo ve o la ve, pero luego llega a casa y claro, toda esa ansiedad, todas esas ganas de comer, y al estar sola, pues ahí nadie te juzga. Claro, sí, esto también ocurre, claro, como comentas, y al final es muy peligroso el momento también cuando llega la noche, ¿no? Porque estamos más cansados, podemos perder el control también, ¿no? Sobre nuestras emociones, esa ansiedad al final nos va a costar muchísimo más canalizarla, y ahí es donde se producen los episodios, y es cuando menos deberíamos comer también, por la noche, entonces. Y también están estas películas, sobre todo románticas, donde te sientes fatal, que al final te ha dejado el novio. Estás triste, voy a comer helado. Voy a ver una película, se pone una película para llorar, bombones o helado, y empiezan ahí a comer. Y yo sí, soy triste, tengo que tener helado. El vino menos, pero el helado... ¿no? Claro, bueno. No es recomendable ni vino ni helado, por supuesto, para gestionar las emociones, porque al final mejor helado... Se romantiza también el tema final, hombre, sería el menor de los males, ¿no? O sea, pero realmente es un problema también, porque al final el helado es un aporte calórico muy alto, y que luego nos podemos acostumbrar a, cuando nos sentimos mal, si lo asociamos al helado, a esa sensación, el subidón que nos puede dar de dopamina o algo, claro, nos podemos o volver diabéticos o al final o tener un trastorno también de la conducta. No estoy tan triste como para comer tanto helado como... Pero es lo que te digo, en películas sí que se se romantiza. Sí, eso es. Se romantiza. Lo comentamos con el alcohol también el otro día. Yo de hecho solicité a Mercadona que las tarrinas de helado me las hicieran así redondas en modo peli americana para identificarme con ese momento. Sí, hay una de una marca muy conocida de helados, ¿no? Que son más o menos de medio kilo, ¿no? Que son perfectas, individuales, ¿no? Para esto que comentamos. Que en el peligro de que la abres y se acaba. Se acaba, como está muy bueno, se va a terminar pronto. Bueno, ahora ya volviendo a la seriedad del tema, sí que es verdad que me gustaría, Héctor, siempre te digo lo mismo, ¿no? Que aconsejes a esas personas que ahora mismo se sienten mal de autoestima y están empezando a hacer ciertos cambios nada saludables para su salud. Vale, nada saludable, dices que se están metiendo en el problema. Claro, que ya están entrando en dejo de comer o empiezo a vomitar o este tipo de cosas. Bueno, más que nada advertirles de dónde se pueden meter, que hay un montón de personas que están sufriendo esta enfermedad, es algo muy serio, es un trastorno mental que ya no es solo a nivel físico, sino a nivel mental también. Los pensamientos van a cambiar, luego hace falta a través de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, cambiar esos pensamientos. Vamos a necesitar muchísimo tiempo luego para salir de ahí, el apoyo de los familiares, el tomar conciencia incluso de
de la enfermedad en la que estamos padeciendo, como comentábamos también. Entonces yo les animaría simplemente a intentar poner límites, que a veces sé que no es fácil, aceptarnos, yo creo que es muy importante, tal y como somos, y como comentaba antes también, el darle importancia a otros aspectos que realmente son muchísimo más importantes, porque nosotros vamos a poder controlarlos en cuanto a la autoestima, como puede ser el portarnos bien con los demás, el exigirnos, pero tampoco en el sentido físico, sino en exigirnos como profesionales, por ejemplo, en intentar obtener los mejores resultados. Todo esto poco a poco nos vamos a ir sintiendo mejor con nosotros mismos, pero no a nivel físico, claro, difícilmente nos vamos a sentir mejor y no deberíamos. Aparte del apoyo, lógicamente, de un psicólogo, en este caso de un profesional como tú, también sabemos que hay clínicas que están, son específicas para estos casos. Sí, eso es, claro. Hay asociaciones o clínicas o psicólogos especialistas en trastornos de la conducta alimentaria también, y por supuesto que deberían recurrir lo antes posible para abordar este problema, porque se puede convertir en Yo creo que lo primero que hay que tratar, o la primera red flag que hay que ver, es un poco la culpa. Cuando empiezas a comer y te sientes culpable y luego te castigas por haber comido y demás, ahí ya entras en un bucle, claro, que hay que prestarle muchísima atención, porque eso puede desembocar en un problemón que, claro. Que la solución, que tiene solución, por supuesto, pero que si se puede evitar, y si además que si un día te apetece comer no pasa nada, no tienes por qué sentirte culpable. Lo que se trata es de cuidar la salud y de estar sanos, de estar bien, independientemente de la talla, del peso, de la altura y demás, simplemente intentar estar lo más sanos posible. Sí, es lo que hemos comentado, ¿no? Al final aceptarnos a nosotros, da igual cómo nos vaya a juzgar la sociedad, lo que vayan a pensar los demás de nosotros, porque si al final son personas que nos juzgan, quizá no nos conviene estar con esas personas. Claro, lo que hay que hacer es apartarlas en este caso y no estar con gente que te haga mal para este momento, claro, de esa enfermedad, porque al final es una enfermedad. Sí, eso es. Bueno, Héctor, gracias. Recuérdanos dónde tienes la consulta, porque si hay algún oyente que necesita, pues oye, buscar un apoyo, que mejor que hacerlo con buenos profesionales además de la zona. Sí, pues la tengo en Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a Correos, y nada, pues invitar a los oyentes a que se acerquen o que me pueden consultar también en el 630-52-8676. Perfecto, bueno, pues ahí queda eso, doy las gracias. Gertrude, aprovecho también para despedirme, sé que en un ratito vas a volver con esa programación de las fiestas patronales. Ahora mismo estoy con ellas. Y yo volveré a estar aquí con vosotros a partir de las 8:30 de la mañana, mañana jueves, luego el viernes no estaré, pero volveré el lunes pues con toda la energía posible también. Y luego el miércoles no estarás, así tú vas así, hala, corre, vete de puente.